Las 48 leyes del poder es un libro que habla sobre las cualidades personales que debes tener para alcanzar el poder en términos sociológicos. Su autor, Robert Greene, es un escritor y psicólogo estadounidense conocido por sus libros. En ellos, trata temas como la estrategia, la seducción y, por supuesto, el poder. Muchos han tachado estos libros como manipuladores o inmorales, pero el autor defiende que tratan muchas de las prácticas diarias de personajes históricos como Julio César, Isabel I, Napoleón Bonaparte, etc. Además, no solo habla de los triunfos, sino también de los desaciertos de estas personas. Tal fue su éxito en Estados Unidos, que fue el libro más demandado en sus cárceles por un tiempo. Los guardias afirmaban que estaba volviendo a los prisioneros más inteligentes e indomables. Por eso, tuvieron que retirar las copias de ahí. Lo que vas a ver en este vídeo son las interpretaciones de las leyes aplicándolas a un personaje de un anime, Ayano Koji Kiyotaka, de Classroom of the Elite, y me veo en la obligación de advertirte de varios puntos. 1. Utiliza las leyes de forma ética. Estas deberían ser una herramienta que te ayuden a crecer como persona. 2. La ficción no es la realidad. No creas que aplicando estas leyes conseguirás lo mismo que Ayano Koji. 3. Cuidado con los spoilers. Las aplicaciones se dan desde la temporada 1 hasta el capítulo 10 de la temporada 2. 4. Las leyes son interpretables. Te darás cuenta de que las leyes se pueden aplicar a más de un caso. Y ahora sí, seguro que todos os preguntáis, ¿por qué Ayano Koji es tan poderoso? Apliquemos las 48 leyes del poder de Robert Greene. Ley número 1. Nunca le hagas sombra a tu superior. Aquellos que están por encima de usted deben sentirse cómodos con su sensación de superioridad. No intentes impresionarlos con tu talento o capacidades. Hágalos parecer siempre más brillantes de lo que en realidad son. Ayano Koji aplica esta ley a la perfección. Si demostrase todo lo que es capaz, provocaría en aquellos por encima de él sentimientos de inseguridad o temor, lo que conllevaría muchos más problemas a la larga. Bien podrían intentar acabar con él cuanto antes, o tal vez sustituirle por alguien menos amenazador. Ley número 2. Nunca confíe demasiado en sus amigos. Aprenda a utilizar a sus enemigos. Desconfíe de los amigos. Suelen ser los primeros en traicionarlo, ya que caen fácilmente presa de la envidia. Quien haya sido su enemigo le será más leal que un amigo, ya que deberá hacer mayores esfuerzos por demostrar su adhesión. Si bien quedó demostrado que Ayano Koji no puede fiarse ni de sus compañeros de clase, véase el ejemplo de Kushida. No duda en pedir ayuda a estudiantes de otras clases como Ichinose de la clase B. La razón, esto es una lucha de poderes, y Ayano Koji entiende que un enemigo puede ser más leal que nadie por el simple hecho de que debe demostrarle mucho para ganarse su confianza. Ley número 3. Disimule sus intenciones. Desconcierte a la gente y manténgala en la mayor ignorancia posible. Si no tienen la menor idea de qué es lo que usted quiere lograr, les resultará imposible preparar una defensa. En el primer episodio de toda la serie, Ayano Koji puso en práctica esta ley con Horikita, comentando que quería ir a una cafetería pero que sería muy raro que fuera solo porque estaba lleno de chicas. Pero lo que de verdad pretendía era reunir a Horikita con Kushida. Cuando Horikita se dio cuenta de sus verdaderas intenciones, ya era demasiado tarde para ella. Ley número 4. Diga siempre menos de lo necesario. Cuando intente impresionar a la gente con palabras, tenga en cuenta que cuanto más diga, más vulnerable será y menos control de la situación tendrá. Las personas poderosas impresionan e intimidan con su parquedad. Cuanto más hable, mayor será el riesgo de decir una tontería. En el autobús de camino a la escuela se produce una escena de lo más frívola. Nadie parece interesado en ofrecer su asiento a una persona mayor. Cuando Kushida pregunta a los pasajeros si alguien puede ofrecer un asiento, Ayano Koji no dice ni una palabra. Lo cierto es que el silencio y las respuestas cortas hacen que otros se sientan incómodos y quieran rellenar los espacios en blanco de la conversación. Y Ayano Koji sabía que tarde o temprano alguien acabaría por ceder. Ley número 5. Casi todo depende de su prestigio. Defiéndalo a muerte. Su renombre y prestigio constituyen la piedra angular del poder. Basta el prestigio para intimidar y ganar. Manténgase alerta frente a cualquier tipo de ataques potenciales y desbarátelos antes de que se produzcan. Si bien a Ayano Koji parece rodearle una aura de pasotismo extremo, no duda en pasar a la acción si la situación lo requiere. Cuando se anuncia la expulsión de Sudo, estudiante de la clase D, Ayano Koji intenta comprar el punto del examen que falta para que éste apruebe. Si expulsaran a Sudo, implicaría la pérdida de todo prestigio, y Ayano Koji no iba a permitir que esto suceda. Ley número 6. Busque llamar la atención a cualquier precio. Todo es juzgado por su apariencia. Lo que no se ve, no cuenta. Nunca acepte perderse en el anonimato de la multitud o ser sepultado por el olvido. Ponga toda su fuerza en destacarse. Conviértase en un imán que concentre la atención de los demás. Probablemente estemos ante una de las leyes menos aplicables para Ayano Koji, puesto que su comportamiento se orienta a todo lo contrario. Hablaremos de él, pero pongamos antes un ejemplo más ilustrativo. Sudo es un estudiante atlético que destaca por tener grandes aptitudes físicas. Esta
ley habla sobre diferenciarse de los demás, y él la cumpliría en el ámbito deportivo. Por el lado de Ayano Koji, parece no interesarle llamar la atención, pero lo cierto es que sacar una puntuación de 50 en todos los exámenes no es algo que harías si no quieres pasar desapercibido, así que tal vez solo busque llamar la atención de la persona indicada. Ley número 7. Logre que otros trabajen por usted, pero no deje nunca de llevarse los laureles. Utilice la inteligencia, los conocimientos y el trabajo físico de otros para promover su propia causa. A la larga, sus colaboradores serán olvidados y todos lo recordarán a usted. Nunca haga lo que otros pueden hacer por usted. Cuando Sakura pide ayuda a Ayano Koji porque siente que alguien la sigue, este se dispone a encontrarla por medio del localizador del móvil. Gracias al apoyo de Ichinose de la clase B, que coloca unas cámaras en un lugar que capta todo lo que está sucediendo en el callejón, logran acabar con el acosador. Si bien esto no hubiera sido posible sin Ichinose, ya que tenían que llegar rápido al lugar, para los ojos de Sakura, el único héroe de la historia es Ayano Koji, con quien a partir de ahora estará en deuda. Ley número 8. Haga que la gente vaya hacia usted y, si es necesario, utilice la carnada más adecuada para lograrlo. Cuando obligue a otro a actuar, deberá ser usted quien en todo momento ejerza el control, atraiga a su contrincante con ganancias fabulosas y después proceda a atacar. Usted tiene todos los ases en la mano. Aprovecho para recordar que debemos aplicar las leyes de forma ética, no lo toméis al pie de la letra. Ayano Koji utiliza Yokimura de carnada para que todos piensen que él es el VIP del juego. Ellos se intercambiaron los móviles para confundir a los demás. Cuando Ichinose comprueba si Yokimura es el VIP de verdad y resulta que no, todos los ojos se posan en Ayano Koji, pero lo que ninguno sabe es que él lo tenía todo controlado, ya que él era la carnada real. Ley número 9. Gane a través de sus acciones, nunca por medio de argumentos. Es mucho más eficaz lograr la coincidencia de otros con usted a través de sus acciones, sin decir palabra alguna. No explique, demuestre. El problema con las palabras es que pueden malinterpretarse. Lo que está evitando a Ayano Koji es el posible resentimiento de los demás hacia él por discusiones verbales, ya sea al pensar diferente o no creerle. Él quiere llegar a la clase A y durante toda la serie está demostrando cómo la clase D avanza por medio de sus acciones. Ley número 10. Peligro de contagio. Evita a los perdedores y los desdichados. Aunque sienta que debe tenderle una mano a alguien que se está hundiendo, lo único que logrará con ello será acelerar su propia caída. A menudo, los perdedores son los artífices de su propia desgracia y terminan por transmitirla a quien quiere ayudarlos. Ayano Koji es consciente de lo peligroso que es pasar demasiado tiempo con Kushida, encima sabiendo la personalidad retorcida que esconde a todo el mundo. Como Ayano Koji no sabe las verdaderas intenciones de ella, ni tampoco quiere indagar, entiende que lo mejor para él es evitar estar a solas con ella el mayor tiempo posible. Ley número 11. Haga que la gente dependa de usted. Para mantener su independencia es indispensable que los demás lo quieran y lo necesiten. Nunca enseñe a los demás lo suficiente como para que puedan arreglárselas sin su ayuda. Esta ley habla sobre ser indispensable, ya sea por algo que solo tú puedes hacer o porque eres el mejor para llevarlo a cabo. Si alguien es cada vez más y más dependiente de Ayano Koji, esa persona es Horikita. El buen juicio que ha demostrado Ayano Koji y las decisiones que hacen avanzar a la clase D lo sitúan en una posición en la que Horikita siempre acaba preguntando por su opinión antes de querer hacer nada. Ayano Koji le da pistas a Horikita sobre lo siguiente que debe hacer, pero suele decir que el resto lo termine por resolver ella, como un maestro y su aprendiz. Ley número 12. Para desarmar a su víctima, utilice la franqueza y la generosidad de forma selectiva. Un gesto sincero y honesto compensará docenas de actitudes dictadas por la hipocresía y la falsedad. El gesto de franca y honesta generosidad hace bajar la guardia al individuo más desconfiado. Este modus operandi lo utilizó con Karuizawa en el barco. Si has visto ese capítulo, sabrás a lo que me refiero. Primero actuó con comentarios bastante ruines, hasta acabar por tenderle la mano y jurar protegerla a cambio de colaborar, lo que desarmó a Karuizawa por completo. Ley número 13. Cuando pida ayuda, no apele a la compasión o a la gratitud de la gente, sino a su egoísmo. Si al formular su pedido de colaboración usted muestra elementos que beneficiarán a la otra persona y hace gran hincapié en ellos, su contrincante responderá con entusiasmo a su solicitud, al detectar el beneficio que podría obtener. ¿Os acordáis del primer episodio? Kushida quería hacerse amiga de Horikita de alguna forma. Aplicando esta ley, Ayano Koji necesitaba reunir a los estudiantes con peores calificaciones para una sesión de estudio. Pero, ¿cómo? Cuando pidió ayuda a Kushida para reunirlos y participar, ya que a él no le harían caso, lo hizo apelando a la parte más egoísta de ella, ya que Horikita, la persona a la que quería acercarse, también iba a estar ahí. Ley número 14. Muéstrese como un amigo pero actúe como un espía. Es de fundamental importancia saberlo todo sobre su rival. Formule preguntas indirectas para lograr que el otro revele sus intenciones. Toda ocasión es buena para ejercer el arte del espionaje.
Aunque parezca casualidad, a veces Ayano Kouji acaba por encontrar en secreto a sus compañeros de clase. También aprovecha para formularles preguntas indirectas de forma casual. ¿Por qué hace esto? La ley número 3 habla sobre disimular las intenciones, y es que si no sabes lo que otros quieren lograr, no podrás defenderte. Por eso Ayano Kouji recoge información para estar preparado, ya que no considera a nadie un compañero. Ley número 15. Aplaste por completo a su enemigo. Si deja encendida una sola brasa, por muy débil que sea, siempre se corre el riesgo de que vuelva a desencadenarse un incendio. En una escuela en donde los puntos obtenidos por calificaciones y otras actividades pueden ser usados como moneda de cambio, es normal que se busque debilitar a las otras clases. Las clases que están arriba no solo buscan ganar puntos, sino también conseguir que otras clases no obtengan, aunque tal vez debilitarlos no es suficiente. La clase D está en serios problemas desde el primer episodio, pero no están acabados. Lo cierto es que hay más estudiantes que utilizan las leyes del poder aparte de Ayano Kouji, pero es necesario conocerlas para detectar cuándo las van a usar contra ti. Ley número 16. Utilice la ausencia para incrementar el respeto y el honor. Demasiada oferta reduce el precio. Cuanto más lo vean y oigan, tanto menos necesario lo considerarán los demás. Deberá aprender cuándo alejarse. Recuerda que la escasez de un recurso incrementa su valor. El presidente del consejo estudiantil ya se había percatado del potencial de Ayano Kouji. Es por eso que le ofrece un puesto de secretario. Utilizando esta ley del poder, Ayano Kouji rechaza la oferta. De esta forma, consigue que su ausencia aumente su valor e interés. Ley número 17. Mantenga el suspenso. Maneje el arte de lo impredecible. Las actitudes que en apariencia carecen de coherencia o propósito desconcertarán a los demás, que se agotarán tratando de explicarse sus movimientos y acciones. Parte de lo impredecible de Ayano Kouji radica en su propia capacidad para no mostrar a los demás demasiado sobre él. Ya no se trata de que los demás estudiantes no sepan mucho sobre Ayano Kouji, es que él tampoco muestra demasiado. Como seres humanos, parte de nuestro confort reside en familiarizarnos con los hábitos o actitudes de los demás, ya que se nos confiere cierta sensación de control. Pero, ¿qué pasa si los demás no tienen esa sensación de control sobre él? Ley número 18. No construya fortalezas para protegerse. El aislamiento es peligroso. Es mucho más seguro circular, mezclarse entre la gente y buscar aliados. La multitud lo protege de sus enemigos. Desde un momento bien temprano en la serie, algunos compañeros de clase utilizan el cuarto de Ayano Kouji para reunirse, lo que evita su aislamiento y le facilita mezclarse entre los demás. Sin embargo, también me gustaría tratar el tema de construir fortalezas en base a algo que nadie habla sobre él, y es su lenguaje corporal. Si no te has fijado, ahora seguramente lo harás. Pero fíjate en su postura relajada con las manos en los bolsillos, o el hecho de no tener la corbata del uniforme ajustado. Visto desde fuera, da la sensación de que no tiene por qué tener miedo a nada. Ley número 19. Sepa con quién está tratando. No ofenda a la persona equivocada. Hay ciertas personas que, si usted las manipula o engaña, pasarán el resto de su vida procurando vengarse. ¿Os recuerda a alguien? Kushida sería esa persona. Para todos aquellos que estéis viendo la serie, sabréis lo bien que representa esta ley a Kushida. Y, como era de esperar de Ayano Kouji, no procura decir más de lo necesario. Lo cierto es que en el mundo hay muchos tipos de personas, así que no podemos suponer que todos reaccionarán de la misma manera, ¿verdad? Ojo, no se trata de una cuestión jerárquica. Tanto Kushida como Ayano Kouji tienen el mismo estatus en la escuela. Estamos ante un tira y afloja de poder. Es por eso que la interacción entre estos dos es tan interesante. Ley número 20. No se comprometa con nadie. Solo los tontos se apresuran siempre a tomar partido. No se comprometa con ninguna posición, salvo con la suya propia. Esta ley fue aplicada en el siglo XVI por la reina Isabel I, que prefería ser mendiga y soltera que reina y casada. Para desempeñar este papel necesitamos alentar las esperanzas, pero nunca satisfacerlas. La segunda parte de esta ley nos compete más. Debemos mantenernos neutrales y dejar que los demás se peleen entre ellos hasta que se cansen. Es por eso que Ayano Kouji observa y espera la lucha entre las clases para después actuar más cómodamente. Ley número 21. Finja candidez para atrapar a los cándidos. Muéstrese más tonto que su víctima. A nadie le gusta sentirse más estúpido que los demás. Por lo tanto, el truco consiste en hacer sentir a sus víctimas más sagaces e inteligentes que usted. Ayano Kouji se muestra como un estudiante sencillo y a veces algo ingenuo. No es que lo sea en realidad, pero prefiere actuar así. Desde el punto de vista de Ryuen, representante de la clase C, todo parece ir tal como él lo planea. Esa sensación de superioridad es tan abrumadora que no puede evitar ocultarla, lo que le hace campar a sus anchas, pero también acercarse a Ayano Kouji sin que se dé cuenta. Ahora que Ayano Kouji casi lo ha atrapado, ya tiene un plan preparado para acabar con él.
Ley número 22. Utilice la táctica de la capitulación. Transforme la debilidad en poder. Rendirse le dará tiempo para recuperarse, tiempo para atormentar e irritar al vencedor, tiempo para esperar a que el poder de este se diluya, capitule antes de ser derrotado. Puede que Ayano Kouji no sea débil por sí mismo, pero su clase, en comparación con las otras, sí lo es. Esta debilidad es notoria en cualquier tipo de actividad escolar, ya sea a la hora de tomar unos exámenes o de realizar una competición deportiva. Ayano Kouji no tenía pensado ganar el festival deportivo. Entre las traiciones y la actitud de algunos de su clase, el festival deportivo se torna muy desbalanceado para ellos. No se trata de una derrota total, simplemente está utilizando la ley de la capitulación para convertirla en un instrumento de poder. Ley número 23. Concentre sus fuerzas. Conserve sus fuerzas y su energía manteniéndolas concentradas en su punto más fuerte. La intensidad siempre triunfa sobre la dispersión. Si hablamos de dispersión, el representante de la clase C, Ryuen, nos sirve como ejemplo. Está claro que es poderoso, pero ¿por qué invierte tantos esfuerzos en acabar con Horikita y hundir a una clase la cual no es su objetivo final? Mirad. Hay dos formas de construir el edificio más alto del mundo. La primera forma es construir uno más alto que cualquier otro. Punto. La segunda forma es construir un edificio con una altura decente y enfocarte en destruir a todos los que son más altos que tú. Ahora ya sabes por qué Ryuen nunca superará a nuestro protagonista. Ley número 24. Desempeña el papel de cortesano perfecto. El cortesano perfecto, adulador e intrigante, prospera y alcanza su plenitud en un mundo en el cual todo gira en torno del poder y de la habilidad política. Adula, se somete a sus superiores y reafirma su poder sobre los demás, de la forma más encantadora y graciosamente indirecta y falsa. No es fácil condensar esta ley. La política cortesana engloba 14 leyes, de las cuales te destaco 3. Evitar la ostentación, restar importancia a lo que uno hace y controlar las emociones. Ayano Kouji es el cortesano perfecto. Este no presume de sus logros o acciones. Es más, les resta importancia. Su cortesía y amabilidad sobre sus superiores es para la naturaleza humana lo que el calor es para la cera. La cera es una sustancia dura por naturaleza, pero si le aplicas calor, se vuelve blanda y maleable. Ley número 25. Procure recrearse permanentemente. No acepte los papeles que la sociedad le ha endilgado. Sea el dueño de su propia imagen, en lugar de permitir que otros la definan por usted. Esta ley habla sobre actuar. Ayano Kouji sabía desde el primer momento, cuando todos los estudiantes de la clase D comenzaron a presentarse, que la forma de hacerlo de cada uno determinaría su lugar en la clase. Incluso Sudo, mostrándose reacio con la dinámica de presentación, se estaba definiendo a sí mismo, formando una imagen mental en el colectivo de la clase sin que se diera cuenta. Como Ayano Kouji no quiere destacar, mostrarse como un líder o decir más de lo necesario, reúne las energías justas en su presentación. Aunque tal vez le quedó demasiado simple. Ley número 26. Mantenga sus manos limpias. Sus manos nunca se ensuciarán por ilícitos o descuidos. Mantenga esa apariencia impecable, utilizando a otros como pantallas para ocultar su participación personal cuando sea necesario. Esta ley se explica por sí sola, y Ayano Kouji la aplica más de una vez. Pero por destacar un ejemplo, veamos lo que sucedió en la isla. El plan para que Ibuki robase la tarjeta de la clase D parte de una serie de acciones en las que Ayano Kouji no tenía que hacer nada, ya que estaba usando a Yamauchi como pantalla. Durante la historia, el juego de pantallas se ejecuta tan bien que otras clases todavía no han dado con la persona que mueve los hilos por detrás. Ley número 27. Juegue con la necesidad de la gente de tener fe en algo para conseguir seguidores incondicionales. Conviértase en el centro focalizador de esa necesidad, ofreciéndoles una causa o una nueva convicción a la que adherirse. Las personas no son capaces de pasar largos periodos de tiempo inmersos en dudas. Es por eso que buscamos respuestas que solventen nuestros problemas. Ayano Kouji esperanza a Karuizawa con sus palabras y le dibuja un nuevo futuro. Para Ayano Kouji, tener un seguidor incondicional supone fortalecer los planes que buscan que la clase D se convierta en la clase A. Ley número 28. Sea audaz al entrar en acción. Sus dudas y titubeos se transmitirán a la ejecución del plan. La timidez es sumamente peligrosa. Lo mejor es encarar toda acción con audacia. La audacia es la capacidad para emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. En la isla, Ayano Kouji se vio envuelto en una situación de la que no parecía haber escapatoria. Cuando estaban revisando las mochilas de los chicos, Hirata no delató a Ayano Kouji. ¿Pero por qué? Al no transmitir ningún tipo de nerviosismo, Hirata entendió que Ayano Kouji no era el culpable del robo a las chicas, y así consiguió escapar de la situación.
Ley número 29. Planifique sus acciones de principio a fin. Planifique su camino teniendo en cuenta todas las consecuencias posibles, todos los obstáculos y todos los giros del azar que puedan incidir de manera negativa sobre su trabajosa elaboración y otorgar la gloria a otros. Para ganar la prueba especial de la isla, las 4 clases tenían que elaborar una estrategia, no solo de suministros, sino también para descubrir a los líderes de otras clases. Ayanokuji se adelantó a todos, preparando con antelación sus planes en base a la mejor baza de la clase D, aprovechar que la líder, Horikita, obstinada y terca, no abandonaría la prueba pese a estar enferma, y vaya que se le salió bien. Ley número 30. Haga que sus logros parezcan no requerir esfuerzos. Cuando actúe, hágalo como si la tarea que tiene entre manos fuese algo de lo más sencillo, como si pudiese hacer todavía mucho más. Si al mostrar sus capacidades, Ayanokuji las emplea de una forma natural, da la sensación de que forma parte de su talento. En otras palabras, no es algo que se pueda replicar con esfuerzo. Lo que le protege de una persecución por descubrir sus secretos. Y como dijo una vez un maestro arquero, ninguno de los que han aprendido arquería conmigo ha dejado de intentar utilizarme, a la larga, como blanco. Ley número 31. Controle las opciones. Haga que otros jueguen con las cartas que usted reparte. El mayor engaño es aquel que aparenta ofrecer opciones al otro. Sus víctimas sienten que controlan la situación, pero en realidad no son sino títeres en sus hábiles manos. Cuando la clase C buscaba la expulsión de Sudo, Ayanokuji ideó un plan para que retirasen las quejas. Para ello, colocó unas cámaras para hacer creer a los estudiantes de la clase C que realmente fueron grabados. Ayanokuji creó la situación y también propuso la solución. Si ambas clases dicen que no pasó nada, entonces la escuela no investigaría el caso, y así salvó a la clase D de nuevo. Ley número 32. Juegue con las fantasías de la gente. La vida es tan dura y problemática que aquellas personas capaces de inventar ilusiones o conjurar fantasías son como oasis en el desierto, todas van hacia ellas. Mirad, la fantasía nunca puede actuar sola. Necesita como telón de fondo lo monótono, ordinario y vulgar. Es la opresión deprimente de la realidad lo que permite que la fantasía eche raíces y florezca. Lo común es que la clase D siga siendo la clase D hasta la graduación. Todos son conscientes de esta realidad, y aunque Ayanokuji no le ha dicho a su clase que quiere llegar a la clase A, sí que lo hizo con Horikita. Y como Horikita está predispuesta a creer en Ayanokuji, esta promesa aumenta su poder de convicción sobre ella. Ley número 33. Descubra el talón de Aquiles de los demás. Todo individuo tiene un punto débil, una fisura en la muralla que rodea su fortaleza. Una vez que usted la haya descubierto, esa debilidad se convierte en un elemento de presión que podrá manejar a su antojo y, por supuesto, siempre a su favor. Para que Ayanokuji consiguiese las respuestas de los exámenes del año pasado, necesitaba la ayuda de Kushida. A la hora de pedir las respuestas a un estudiante de un año superior, Kushida entraría en acción con su persuasión, y de manera muy efectiva, por cierto. Así fue como Ayanokuji detectó y aprovechó esta debilidad para utilizarla a su favor en la negociación. Ley número 34. Actúe como un rey para ser tratado como tal. Su forma de actuar determinará cómo lo tratarán los demás. A la larga, una presencia vulgar o común hará que la gente le pierda el respeto. Ayanokuji tratado como un rey, en absoluto. De momento, lo más parecido a un estudiante con la soberanía sobre su clase es Ryuen de la clase C. Ahora bien, cuanto mejor conocen a Ayanokuji y sus compañeros de clase, más consideración acaban por tenerle. Estos sí le respetan y, quién sabe, al final son los demás los que acaban por decidir quién merecerá tener la corona. Ley número 35. Domine el arte de la oportunidad. Nunca demuestre tener prisa, ya que el apuro delata una falta de control sobre el tiempo y sobre su propio accionar. Conviértase en especialista en el arte de detectar el momento propicio para cada cosa. Os recuerdo que esto es una serie de ficción. Estos ejemplos son ilustrativos y debéis ser responsables para utilizar las leyes de forma ética. Cuando 3 estudiantes estaban haciendo algo más que molestar a Karuizawa, Ayanokuji y Yukimura estaban presentes. Lo normal habría sido interrumpir la situación, que es lo que quiso hacer Yukimura, pero Ayanokuji le frenó. ¿Por qué? Ya que ellas no sabían que había alguien mirando. Ayanokuji, dominando el arte de la oportunidad, esperó a poder grabar algo que en un futuro podría utilizar en contra de toda una clase. Ley número 36. Menosprecia las cosas que no puede obtener.
Ignorarlas es la mejor de las venganzas. Al prestar atención a un problema trivial, lo convierte en real y le confiere importancia. Cuanta más atención le presta a un enemigo, más lo fortalecerá. Todos cometemos errores, pero si le damos demasiada importancia a estos, acabarán por magnificarse. A veces, lo mejor es dejar ciertas cosas de lado. Como era de esperar, después de 98 retrasos y ausencias, 391 casos de conversaciones y uso de celular, la clase D no obtuvo ningún punto. ¿Acaso a Ayano Kouji le dio demasiada importancia? No. Al fin y al cabo, no puedes cambiar el pasado. Ley número 37. Arme espectáculos imponentes. Presente espectáculos imponentes para quienes lo rodean. Encandilados por las apariencias, los demás no se darán cuenta de lo que usted está haciendo en realidad. La carrera entre Ayano Kouji y el presidente del consejo estudiantil fue muy épica. Todos quedaron sorprendidos por este enfrentamiento, pero ¿qué es lo que Ayano Kouji pretendía con esta carrera? Tal vez aquellos que estén leyendo la novela ligera puedan arrojar algo más de luz a este asunto. Lo que está claro es que fue un espectáculo, y sería raro creer que Ayano Kouji no tenía un motivo oculto. Ley número 38. Piense como quiera, pero compórtese como los demás. Es mucho más seguro confundirse con la masa y adoptar un cierto aire común. Limítese a compartir su originalidad con amigos tolerantes y con aquellas personas de las que está seguro que aprecian su forma de ser diferente y especial. Más de una vez, Ayano Kouji ha buscado mimetizarse entre los estudiantes, como cuando pedían voluntarios para explorar en la isla. Ayano Kouji levantó la mano porque, en palabras suyas, no participar te hará destacar aún más. Los hombres sabios deberían ser como un cofre de doble fondo en el cual, cuando otros lo abren y miran en su interior, no se puede ver todo cuanto contiene. Ley número 39. Revuelva las aguas para asegurarse una buena pesca. Siempre deberá mantenerse sereno y objetivo, pero si puede enfurecer a sus enemigos mientras usted conserva la calma, obtendrá una ventaja decisiva. Kushida no aplica esta ley. En su caso, la ira y sus emociones son contraproducentes. Por mucho que lo quiera ocultar, su verdadera identidad acaba por salir a la luz. La calma de Ayano Kouji le permite tomar acciones desde una perspectiva realista. El gran error de Kushida es tomar decisiones y dejarse llevar cuando entra en cólera, razón principal por la que siempre estará en desventaja frente a Ayano Kouji, y es que el verdadero error es cometer un error y no corregirlo. Ley número 40. Menosprecie lo que es gratuito. Todo lo que es gratuito es peligroso, ya que por lo general implica alguna treta o compromiso oculto. Las cosas que tienen valor vale la pena pagarlas. Cuando algo es gratis o su precio es una ganga, suele llevar implícito un precio psicológico, ya sean sentimientos de estar en deuda o devolver el favor, inseguridad por el producto o servicio y otras desventajas. Ayano Kouji le sugiere a Horikita que podría comprar cosas de mayor calidad, pero esta le ignora. Tampoco es que ahorrar sea malo, pero lo más extraño de esa escuela es que podías llevarte hasta 3 productos gratis por mes. Bastante sospechoso. Ahora que conoces la ley, ¿tú qué harías si fueras Ayano Kouji? En Japón hay un dicho popular que dice: nada es más caro que algo que se da gratis. Ley número 41. Evite imitar a los grandes hombres. Lo que se produce por primera vez siempre parece mejor y más original que lo que viene después. Encuentre su propia identidad y reafírmela con su accionar diferente. Esta ley habla sobre autoridad. Vamos con un ejemplo. Imagina que quieres ser pintor. Tus padres también son pintores. Pues bien, para que la gente dejase de compararlos contigo, deberías lograr el doble para superar la imagen modelo que se han formado. Por eso dicen que llegar primero es un privilegio. En el arco final de la primera temporada comenzaron a darnos pistas. Ayano Kouji reniega de su padre y de sus métodos. Es por eso que sus convicciones lo mantienen en una escuela que le sirve para conocerse más a sí mismo. Ley número 42. Muerto el perro, se acabó la rabia. Los problemas suelen tener su origen en un solo individuo fuerte. Si usted deja espacio para el accionar de este tipo de individuo, otros sucumbirán a la influencia del personaje. En el momento en el que estoy haciendo esta ley, vamos por el capítulo 9 de la segunda temporada. Creo que habrá un ejemplo más ilustrativo en el futuro, y ya os podéis imaginar que se trata de Riven. Este mismo personaje representa el origen de los problemas de la mayoría de las clases. Al fin y al cabo, es una persona que no tiene miedo a nada y avanza firmemente a través del poder de la violencia. Y Ayano Kouji pronto pondrá a prueba la eficacia de esta ley. Ley número 43. Trabaje sobre el corazón y la mente de los demás. Es necesario lograr, mediante maniobras de seducción, que los demás se muevan en la dirección que usted desea. Y la forma más eficaz de seducir a alguien es manejar con habilidad las flaquezas y la psicología del individuo. No cabe duda que Ayano Kouji tiene interés en Karuizawa. Para él, Karuizawa es la única chica de la clase D capaz de unificar a la clase. Acción necesaria si quieren poder llegar a la clase A algún día. Durante sus conversaciones, él aprovecha para recordarle a Karuizawa que, si
si alguien se mete con ella, iría a salvarla. De esta forma, Ayano Koji consigue que Karuizawa se mueva en la dirección que él desea. Ley número 44. Desarme y enfurezca con el efecto espejo. El espejo refleja la realidad, pero también es el arma perfecta para el engaño. Cuando usted refleja a sus enemigos haciendo exactamente lo que hacen ellos, sus rivales no lograrán deducir su estrategia. En la prueba Paper Shuffle, las 4 clases tenían que entregar las preguntas que conformarían el examen. Kushida entregó las preguntas del examen a la profesora, pero lo cierto es que Horikita se había adelantado a ella utilizando la misma táctica. Ayano Koji no tuvo que intervenir directamente, pero el efecto espejo es solo una herramienta de distracción. La estrategia fue la siguiente. Él hablaría con Ryuen y le diría la verdad, que el plan de Kushida no iba a funcionar porque la clase C no recibiría sus preguntas. Al enterarse de no obtener beneficio, Ryuen cortó la relación con Kushida y no le entregó las verdaderas preguntas de matemáticas. Así fue como todo salió a la perfección. Ley número 45. Predique la necesidad de introducir cambios, pero nunca modifique demasiado a la vez. En teoría, todo el mundo comprende la necesidad del cambio, pero en el nivel cotidiano el ser humano es hijo de la costumbre. Si se impone un cambio necesario, hágalo aparecer como una leve modificación positiva del pasado. Lo lógico es que cuando se acerca un examen te prepares para estudiar. Algunos estudian más, otros menos. Unos empiezan antes, otros después. Pero, ¿qué pasaría si tuvieras ya las preguntas de los exámenes? Una necesidad imperiosa para la clase D es aprobar un examen clave. Es por eso que Ayano Koji consigue las preguntas con la ayuda de Kushida, pero en vez de entregarlas directamente a sus compañeros, decide esperar. Es más seguro que sigan estudiando. Además, si dejaba mucho tiempo para que memorizasen, todos acabarían sacando muy buena nota y haría sospechar a la escuela. Así fue como Ayano Koji evitó modificar demasiado de golpe. Ley número 46. Nunca se muestre demasiado perfecto. Siempre es peligroso mostrarse superior a los demás, pero lo más peligroso de todo es parecer libre de toda falla o debilidad. La envidia genera enemigos silenciosos. En su presentación, Ayano Koji demostró ser una persona reservada, de pocas palabras y algo torpe a la hora de hablar. No se mostró como alguien perfecto. Hasta Horikita se rió de él. También demostró una debilidad a Ibuki de la clase C, el ser demasiado ingenuo. Lo normal habría sido pensar que Ibuki estaba detrás del robo a la clase D, pero Ayano Koji le dijo: "Yo creo en ti". Esta es una de las razones por las que Ayano Koji consigue parecer totalmente inofensivo. Ley número 47. No vaya más allá de su objetivo original. Al triunfar, aprenda cuándo detenerse. El momento del triunfo es a menudo el momento de mayor peligro. No permita que el éxito se le suba a la cabeza. Cuando te alzas con un triunfo, se produce un exceso de confianza que puede ser contraproducente. Esta ley habla sobre el peligro de crearte más enemigos. Ayano Koji es consciente de que la victoria de la clase D sobre la clase C en la prueba Paper Shuffle les ha provocado mucha presión y vigilancia. Al mismo tiempo, la clase D tiene ahora el impulso, pero no sirve de nada avanzar hacia una dirección por la que no quieres ir. Es por eso que a partir de ahora, Ayano Koji se moverá por sus propios intereses. Ley número 48. Sea cambiante en su forma. La mejor forma de protegerse es mantenerse tan fluido y amorfo como el agua. Acepte el hecho de que nada es absoluto y de que no existen las leyes fijas. Nunca apuesta a la estabilidad ni a un orden perdurable. Todo cambia. Y llegamos al final, no sin antes decir que ha sido un placer interpretar estas leyes con vosotros. Veréis, cuando los espartanos se enfrentaban con ejércitos que los superaban en número, reaccionaban como un animal que desarrolla una coraza para protegerse del medio ambiente. Pero después de derrotar a los atenienses, no supieron cómo manejar tanta riqueza y acabaron por derrumbarse. Cada prueba dentro de la escuela es diferente, pero todas implican una lucha de poder. Todos ponen a prueba sus habilidades, pero Ayano Koji sabe que solo puede ser una, la mejor de las opciones.